un chaval de 12 años, vestido con harapos, apareció en el funeral del millonario Álvaro de la Vega. Isabela Vargas, su viuda, lo señaló y soltó una carcajada que cortó el aire. Lo que sucedió en los minutos siguientes dejó a todos sin aliento. Era una pesada tarde de julio en Sevilla, frente a la señorial Casa Palacio en el barrio de Santa Cruz. Coches de alta gama estaban impecablemente aparcados, Mercedes, BMW, Audi, todos de un negro brillante, como si los hubieran pulido especialmente para la ocasión. Dentro sonaba la música melancólica de una guitarra clásica, y a través de los altos ventanales se veía a gente con trajes oscuros y vestidos elegantes. Entre todo este lujo, apareció de repente una pequeña figura. Mateo tenía 12 años, con el pelo castaño revuelto en todas direcciones. Su camiseta marrón tenía agujeros en los hombros y los codos. Sus zapatillas eran demasiado grandes, y estaban gastadas, pero sus ojos tenían algo especial, una determinación que no encajaba con un niño en su situación. Atravesó la gran puerta de madera. Lo primero que notó fue el silencio, no el silencio del respeto, sino el silencio de la gente que de repente deja de hablar. Todas las cabezas se giraron hacia él. En el centro del gran salón había un ataúd. No un ataúd cualquiera. Era un magnífico ejemplar de madera de caoba oscura con asas de bronce reluciente. El interior era blanco y suave como una nube. Allí yacía Álvaro de la Vega, vestido con su mejor traje negro. Sus manos descansaban tranquilamente sobre su pecho. Alrededor del ataúd había unas 12 personas, todas perfectamente vestidas. Los hombres llevaban trajes a medida, las mujeres llevaban vestidos que costaban más de lo que Mateo podría ganar en un año. Collares de perlas brillaban en las damas mayores. Gemelos de oro destellaban en los caballeros, pero una persona destacaba por encima de todas. Isabela Vargas estaba de pie justo enfrente de la puerta. Llevaba un vestido rojo intenso, que le quedaba como un guante. Su pelo rubio estaba recogido en un moño perfecto. Sus uñas estaban pintadas de un rojo vivo. En su muñeca brillaba una pulsera de oro con diamantes. Cuando Mateo dio un paso más hacia adentro, algo empezó a ocurrir. Primero susurros, luego una risita ahogada, luego alguien que se tapó la boca para no reír a carcajadas. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Su boca se abrió y entonces empezó a reír, no suavemente, sino fuerte y estridente. «Mirad eso», exclamó, señalando a Mateo con una uña perfectamente pulida. «Mirad quién se atreve a entrar». Los demás miraron a Mateo. Algunos negaron con la cabeza. Un señor mayor con un bigote gris resopló con desdén. Una mujer de verde le susurró algo a su vecina, que se llevó la mano a la boca, escandalizada. Mateo se quedó donde estaba. No se movió. En su mano derecha sostenía algo, un sobre blanco, un poco arrugado, pero aún intacto. «¿Qué te crees?», continuó Isabela, con la voz llena de incredulidad. «Esto es una reunión privada, para la familia, para la gente que de verdad conocía a Álvaro de la Vega». Un hombre con un traje azul oscuro se adelantó. «Chico, te has equivocado de sitio. Esto no es una organización benéfica». Pero Mateo no se movió. Sus ojos pasaron de un rostro a otro hasta posarse en el ataúd del centro, en el rostro pacífico de Álvaro de la Vega. «He sido invitado», dijo Mateo. Bajo pero claro. La sala estalló en murmullos. La risa de Isabela se hizo aún más fuerte. «¿Invitado?», repitió incrédula. «¿Por quién?». «Por la asistenta». Más risas. Un par de personas asintieron. Estaba claro que nadie quería a Mateo allí. Pero Mateo levantó lentamente la mano. En esa mano estaba el sobre blanco. Y en ese sobre, con una caligrafía elegante que todos en esa sala reconocerían, había un nombre: Mateo, escrito por la propia mano de Álvaro de la Vega. La risa se fue apagando lentamente, mientras la gente veía el sobre en la mano de Mateo. Pero Isabela Vargas no había terminado ni mucho menos. Sus ojos brillaban de ira y burla. «Un sobre», dijo con una voz llena de sarcasmo. «Cualquiera puede traer un sobre. ¿Crees que somos tan estúpidos?». Caminó hacia Mateo, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Con cada paso, su vestido rojo se movía teatralmente. Su perfume llenaba el aire, pesado, dulce y caro. Se paró justo delante de él, tan cerca que Mateo quiso dar un paso atrás, pero se mantuvo firme. «Déjame adivinar»,
dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Viste a Álvaro una vez en la calle. Quizá te dio algo de calderilla. ¿Y crees que eso te da derecho a estar aquí, en su funeral? La gente mayor detrás de ella asintió. Una mujer de pelo cano y vestido negro dijo: Isabela tiene razón. Álvaro siempre fue demasiado bueno. Le daba dinero a cualquiera que se lo pidiera. Exacto, añadió un hombre con gafas. Le daba dinero a todo el que se lo pedía. Eso no significa que sean familia. Eso no significa que pertenezcan aquí. Mateo permaneció tranquilo. Su rostro no mostraba emoción, pero sus dedos sujetaban el sobre con fuerza. Las esquinas estaban un poco dobladas de lo fuerte que lo apretaba. Isabela se giró dramáticamente hacia los presentes, como si estuviera en un escenario. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es exactamente de lo que Álvaro siempre nos advertía. Gente que se aprovecha de su bondad. Gente que ve a un anciano vulnerable y aprovecha la oportunidad. Señaló teatralmente la ropa rota de Mateo. Miradlo. Viene aquí, hecho un andrajo, el día del funeral de Álvaro. ¿Para qué? ¿Para dar pena? ¿Para mendigar dinero? La gente murmuraba entre sí. Algunos asentían, otros parecían incómodos, pero nadie defendió a Mateo. No estoy mendigando, dijo Mateo con calma. Su voz era suave pero clara. Isabela se rió a carcajadas. Oh, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí? Este es un día de luto. Para la familia. Para la gente que de verdad conocía y amaba a Álvaro. ¿Años en los que usted lo visitaba a menudo?, preguntó Mateo en voz baja. El rostro de Isabela se contrajo. ¿Qué has dicho? He preguntado si usted lo visitaba a menudo, repitió Mateo, su voz aún tranquila pero con una nueva firmeza. Por supuesto que sí. Vivía con él. Era su esposa. La voz de Isabela se volvió estridente. Un hombre más joven con un traje gris intervino. Chico, te estás pasando. Quizá deberíamos llamar a seguridad. Buena idea, Javier, dijo Isabela. Este mocoso no tiene nada que hacer aquí. Pero antes de que Javier pudiera coger el teléfono, Mateo volvió a hablar. El señor de la Vega quería que estuviera aquí. El rostro de Isabela pasó de blanco a rojo. Señor de la Vega, repitió burlonamente. Le llamas señor de la Vega. Ni siquiera lo conocías. Sí que lo conocía, dijo Mateo. Y por primera vez, hubo emoción en su voz. Isabela se rió a carcajadas. Oh, esto se pone cada vez mejor. Cuéntanos entonces. ¿Cómo lo conocías? ¿Dónde os conocisteis? ¿En el parque? ¿En el supermercado? La voz de Mateo se mantuvo firme. En la biblioteca. ¿La biblioteca? Isabela aplaudió como si fuera lo más gracioso que hubiera oído nunca. Álvaro nunca iba a la biblioteca. Tenía su propia colección de libros en casa. ¿Por qué iba a ir a una biblioteca pública? Pero una dama mayor con un vestido azul claro frunció el ceño. Espera un momento, Isabela. Álvaro sí que iba mucho a la biblioteca municipal últimamente. Me dijo que le gustaba ir allí. Por la tranquilidad, decía. Eso es ridículo, tía Carmen, espetó Isabela. Pero ahora había nerviosismo en su voz. Quizá, dijo tía Carmen en voz baja, no solo quería libros, quizá quería gente. El rostro de Isabela se ensombreció. Eso no encajaba en su historia. Da igual dónde se conocieron, dijo rápidamente, con la voz más alta ahora. Sigue siendo un chico pobre que intenta aprovecharse de una situación trágica. Volvió a su sitio junto al ataúd y posó posesivamente la mano sobre el borde. Yo era la esposa de Álvaro. Vivía con él. Lo cuidaba. Siempre estuve a su lado. ¿Siempre?, preguntó Mateo en voz baja. ¿Qué dices? Isabela se giró bruscamente. Usted siempre estuvo a su lado, repitió Mateo, un poco más alto ahora. Los ojos de Isabela se entrecerraron. Por supuesto que siempre estuve ahí. Pregúntale a cualquiera de los presentes. Pero nadie dijo nada. Y en ese silencio, Mateo sintió que algo cambiaba en la sala. Levantó el sobre de nuevo. ¿Puedo leer entonces lo que el señor de la Vega me escribió? La tensión en la sala era palpable. Todos los ojos estaban ahora fijos en el sobre blanco en la mano de Mateo. El rostro de Isabela Vargas había pasado de rojo a pálido. No te atreverás, dijo. Pero su voz temblaba un poco. Mateo miró el sobre. Sus dedos se deslizaron sobre la caligrafía del anverso. La caligrafía de Álvaro de la Vega, elegante, con rizos clásicos en las mayúsculas. ¿Por qué no?, preguntó Mateo simplemente. Porque Isabela buscaba las palabras.
Porque esto es un asunto privado. Lo que sea que haya en ese sobre no le importa a nadie de aquí. Pero usted acaba de decir que no soy bienvenido aquí, dijo Mateo. Quizá esta carta explique por qué sí debería estarlo. Un hombre con bigote que antes había mirado con desdén, se acercó con curiosidad. Deja que el chico hable, Isabela. Si Álvaro de verdad le escribió algo, tenemos derecho a saber qué es. Javier tiene razón, dijo la mujer de azul. Tía Carmen. Álvaro hacía cosas extrañas últimamente. Estaba diferente. Los ojos de Isabela lanzaron chispas. No estaba diferente. Simplemente estaba confuso, viejo. No siempre sabía lo que hacía. Mi marido tenía 73 años, dijo un señor mayor con calma. Álvaro tenía 72 cuando murió. Y su mente estaba afilada como un cuchillo. Todavía jugaba al ajedrez conmigo cada semana. Isabela se volvió hacia él. Señor Ferrer, usted no lo entiende. Lo entiendo perfectamente, la interrumpió. Entiendo que no quieres que este chico lea esa carta. Y eso es precisamente lo que me da curiosidad. ¿Por qué no? Mateo sintió que el ambiente cambiaba. Algunas personas miraban ahora con recelo a Isabela, en lugar de a él. Pues bien, exclamó Isabela de repente. Lee esa estúpida carta. Demuestra que es una tontería. Mateo asintió lentamente. Sacó la carta con cuidado del sobre. El papel era grueso y de color crema, de buena calidad. La caligrafía era la misma que en el sobre. Mateo empezó a leer. Su voz, clara pero suave. Querido Mateo, si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Sé que mi funeral será difícil para ti. Sé que algunas personas no querrán que estés allí, pero te pido que vengas. No por mí. Yo ya no estaré, sino por ti. Las manos de Isabela se cerraron en puños. Mateo continuó. Hay cosas que deben decirse, verdades que deben salir a la luz. Y confío en que tú, con tu corazón honesto, eres la persona adecuada para estar presente. Esto es ridículo, murmuró Isabela, pero nadie le prestaba atención. La gente a tu alrededor se reirá, leyó Mateo. Te juzgarán por tu ropa, por tu origen. Pero recuerda lo que te enseñé. El carácter no se demuestra en lo que uno lleva, sino en cómo trata a los demás. Tía Carmen se secó una lágrima. Eso suena exactamente como Álvaro. Cualquiera puede imitar una caligrafía, dijo Isabela desesperada. Pero Javier negó con la cabeza. Mira el papel, Isabela. Es el papel de carta del estudio de Álvaro, con su marca de agua personal. Isabela se puso aún más pálida. Mateo dobló la carta con cuidado. Hay más, dijo. Pero el señor de la Vega escribió que no debía leer el resto hasta que llegara el abogado Ríos. El abogado Ríos, repitió Carlos. Es el abogado personal de Álvaro. Exacto, dijo Mateo. El señor de la Vega escribió que el abogado Ríos estaría aquí a las 2 con el testamento. El rostro de Isabela se volvió ceniciento. Se agarró al borde de una silla como si fuera a caerse. El testamento, susurró alguien. Mateo asintió. El señor de la Vega quería que yo estuviera presente en la lectura de su testamento. Y en ese momento, sonó el timbre. La puerta se abrió, y un hombre alto con un traje oscuro entró. Llevaba un maletín de cuero, y tenía un rostro serio. Su pelo gris estaba pulcramente cortado, y llevaba unas gafas de montura fina. Buenas tardes, dijo formalmente. Soy el abogado Guillermo Ríos. Isabela se recompuso rápidamente. Esbozó una sonrisa amable y se acercó a él. Señor Ríos, qué bien que esté aquí. No le esperábamos tan pronto. Señora Vargas, asintió él cortésmente. Luego recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se posaron en Mateo. Ah, Mateo. Bien que estés aquí. La tensión en la sala aumentó de inmediato. ¿Conoce a este chico?, preguntó Javier sorprendido. El abogado Ríos dejó su maletín en una mesita. Lo conocí una vez, sí. El señor de la Vega lo trajo a mi despacho. Fue hace unos 3 meses. La voz de Isabela sonó estridente. 3 meses, Álvaro llevó a este chico a su despacho. En efecto, dijo Ríos con calma, sacó unos papeles de su maletín. Pero antes de llegar al testamento, creo que todos deberían entender cómo se conocieron el señor de la Vega y Mateo. Miró a Mateo. ¿Quieres contarlo tú, o lo hago yo? Mateo dudó. Todos los ojos estaban puestos en él. Algunos llenos de curiosidad, otros todavía llenos de desconfianza. Lo contaré yo, dijo Mateo en voz baja. Respiró hondo. Fue hace 5 meses, en marzo.
Estaba en la Biblioteca Pública de Sevilla. ¿Qué hacías allí?, preguntó tía Carmen amablemente. Leer, respondió Mateo simplemente. Iba todos los días después del colegio. La biblioteca es cálida y tranquila. Y hay muchísimos libros. ¿Después del colegio?, preguntó el señor Ferrer. ¿Así que vas al colegio? Mateo asintió. Al colegio público de la Macarena. Isabela resopló. Un colegio gratuito para niños sin... Se calló cuando Ríos le lanzó una mirada de advertencia. Continúa, Mateo, lo animó el abogado. Estaba en la sección de historia. Continuó Mateo. Leía un libro sobre la época romana. Entonces un señor mayor se sentó a mi lado. Cogió el mismo libro que yo había leído la semana anterior. A Álvaro le encantaba la historia, murmuró tía Carmen. Empezamos a hablar, dijo Mateo, sobre los romanos, sobre el emperador Augusto. El señor de la Vega sabía muchísimo. Contaba historias como si él mismo hubiera estado allí. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mateo al recordarlo. Desde ese día, lo veía cada miércoles y sábado en la biblioteca. Siempre a las 2. Leíamos juntos. Hablábamos de libros, de historia, de filosofía. ¿Filosofía?, repitió Carlos, incrédulo. Tienes 12 años. El señor de la Vega decía que la edad no tiene nada que ver con la curiosidad, respondió Mateo. Me prestaba libros. No solo de historia, sino también de arte, ciencia, arquitectura. El abogado Ríos asintió. El señor de la Vega hablaba a menudo de Mateo en nuestras conversaciones. Estaba impresionado por el afán de aprender del chico, por sus preguntas, por su forma de pensar. ¿Pero por qué?, preguntó Isabela, frustrada. ¿Por qué Álvaro dedicaría su tiempo a un extraño? Mateo la miró tranquilamente. Porque le pregunté cómo le había ido el día. La sala se quedó en silencio. ¿Qué?, dijo Isabela. La primera vez que nos vimos, explicó Mateo, le pregunté cómo le había ido el día. El señor de la Vega me miró sorprendido. Dijo que nadie se lo había preguntado en meses. Tía Carmen se tapó la boca con la mano. Empezamos a hablar, continuó Mateo. A hablar de verdad. No de dinero ni de negocios. De ideas. De sueños. De lo que es importante en la vida. Y entonces, preguntó el señor Ferrer en voz baja. Entonces nos hicimos amigos, dijo Mateo simplemente. No porque yo quisiera algo de él, sino porque ambos teníamos a alguien con quien hablar. El abogado Ríos abrió más su maletín. Y por eso, dijo, el señor de la Vega quería que Mateo estuviera hoy aquí. Porque Mateo, en esos últimos meses, fue quizá el único que realmente lo escuchó. Sacó un grueso documento. Leemos ahora el testamento. El abogado Ríos caminó hacia el centro del salón, el grueso documento firmemente en sus manos. Estaba encuadernado en cuero azul oscuro, con letras doradas. Último testamento y voluntad de Álvaro de la Vega y Cortés. Sentémonos todos, por favor, dijo en tono profesional. Los familiares buscaron sillas. Isabela se sentó ostentosamente en el sillón más grande, justo enfrente del abogado. Javier y Carlos se colocaron a ambos lados de ella, como guardaespaldas. Tía Carmen y el señor Ferrer eligieron sillas más atrás. Mateo se quedó de pie donde estaba, un poco apartado del resto. Mateo, ven a sentarte aquí, dijo el abogado Ríos, señalando una silla a su lado. Los ojos de Isabela lanzaron chispas, pero no dijo nada. El abogado se ajustó las gafas y abrió el documento. Este testamento fue redactado el 15 de agosto de este año, en mi despacho y en presencia de 2 testigos. El señor de la Vega se encontraba en ese momento en plenas facultades mentales. Lo que puedo confirmar como su abogado, desde hace 20 años, miró a su alrededor para asegurarse de que todos escuchaban. Empezaré con las cuestiones estándar. El señor de la Vega poseía un patrimonio de aproximadamente 4 millones de euros. Este consiste en sus acciones en la empresa Aceites de la Vega, sus ahorros y esta casa en la que nos encontramos. Isabela se reclinó con una sonrisa de satisfacción. 4 millones. Era incluso más de lo que había pensado. La casa palacio en el barrio de Santa Cruz, continuó Ríos, se dona a la ciudad de Sevilla, para ser convertida en una biblioteca y centro cultural para jóvenes. ¿Qué?, gritó Isabela. Se levantó de un salto. Esta es mi casa. Yo vivo aquí. Usted vivía aquí, señora Vargas, la corrigió Ríos fríamente. La casa estaba a nombre del señor de la Vega,
y este era su deseo expreso. El rostro de Isabela enrojeció. Esto no puede ser. Estábamos casados en régimen de gananciales. Sí, dijo Ríos, pero la casa fue comprada antes de su matrimonio, y nunca se escrituró a su nombre. Según la ley, es de su entera propiedad para donarla. Javier y Carlos se miraron preocupados. Además, leyó Ríos, el señor de la Vega lega las siguientes cantidades a sus familiares: 50.000 euros a su prima, Carmen López. Tía Carmen asintió agradecida, con lágrimas en los ojos. 30.000 euros a su compañero de ajedrez, el señor Manuel Ferrer. El señor Ferrer se limpió las gafas, visiblemente emocionado. 20.000 euros a su sobrino, Javier Vargas. 20.000 euros a su sobrino nieto, Carlos Vargas. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Era algo, pero no lo que esperaban. Isabela estaba en el borde de su asiento. Sus dedos se aferraban a los reposabrazos. Y a mi esposa, Isabela Vargas, leyó Ríos lentamente. Le lego la cantidad de 50.000 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿50.000? balbuceó Isabela. Pero soy su mujer. ¿Dónde está el resto? El abogado Ríos la miró con calma. El resto del patrimonio, aproximadamente 3.750.000 euros, va a otra persona. Todos los ojos de la sala se abrieron de par en par. ¿A quién?, gritó Isabela casi. Ríos pasó una página. El señor de la Vega lo escribe así: lego la mayor parte de mi patrimonio a Mateo Sánchez, el niño de 12 años que en mis últimos meses me enseñó lo que significa la verdadera amistad. La sala estalló en un clamor de conversaciones y gritos. Pero Ríos levantó la mano. Aún no he terminado. El señor de la Vega continúa. Este dinero irá a un fideicomiso gestionado por el abogado Ríos hasta que Mateo cumpla 18 años. El dinero se utilizará para la educación, el cuidado y el futuro de Mateo. Mateo ha mostrado más interés en mí en unos pocos meses que mi familia en años. No me pidió dinero, me pidió mis historias. Escuchó mis pensamientos. Valoró mi sabiduría. Eso merece un reconocimiento. Isabela se puso de pie de un salto, con el rostro amoratado de ira. Esto es ridículo. Esto es manipulación. Este mocoso le ha lavado el cerebro a Álvaro. Señora Vargas, comenzó Ríos. No, gritó ella. No acepto esto. Iré a los tribunales. Haré que anulen este testamento. Señaló con un dedo tembloroso a Mateo. Tú lo has utilizado. Has abusado de un anciano enfermo por su dinero. Mateo la miró, con los ojos tranquilos pero tristes. El señor de la Vega no estaba enfermo. Y yo ni siquiera sabía que era rico hasta el mes pasado. Mentiroso, chilló Isabela. El abogado Ríos se puso de pie. Señora Vargas, debo advertirle. Este testamento es legalmente intachable. El señor de la Vega estaba en plenas facultades. Tenemos informes médicos que lo demuestran. Pero Isabela ya no escuchaba. Corrió hacia la puerta. Os arrepentiréis de esto. Todos. Y con esas palabras salió del salón, dando un fuerte portazo. Tras la dramática salida de Isabela, el salón quedó en un tenso silencio. Javier y Carlos se miraban incómodos. Tía Carmen se sentaba con el pañuelo en la mano. El señor Ferrer miraba el ataúd donde yacía Álvaro de la Vega. El abogado Ríos volvió a sentarse y cruzó las manos sobre el testamento. Entiendo que esta noticia sea un shock para todos ustedes. ¿Shock?, dijo Javier con amargura. Es una locura. Un chico al que conocía desde hace 5 meses se lleva millones, mientras que nosotros, su familia. ¿Su familia?, lo interrumpió Ríos, amable pero tajante. ¿Cuándo fue la última vez que visitaron al señor de la Vega? Javier guardó silencio. Se lo diré yo, continuó el abogado. Sacó otro documento de su maletín. El señor de la Vega llevaba un diario. En su último año, anotó cada visita que recibió. Javier Vargas, última visita el 8 de enero para pedir dinero para un coche nuevo. Carlos Vargas, última visita el 15 de febrero para pedirle que fuera su aval para un préstamo. Los dos hombres miraron al suelo. Isabela Vargas, leyó Ríos. Aunque vivía en la casa, el señor de la Vega escribe: solo nos hablamos en el desayuno. Nunca pregunta cómo me ha ido el día. Solo habla de las fiestas que quiere dar, de la ropa que quiere comprar, de los viajes que quiere hacer. Tía Carmen negó con la cabeza, entristecida. Y aún así, dijo Carlos a la defensiva, seguíamos siendo familia. La sangre es más espesa que el agua. Quizá,
dijo el señor Ferrer en voz baja, pero la atención vale más que la sangre. Mateo, que había permanecido en silencio en su silla, levantó la vista. El señor de la Vega siempre decía que la familia no se define por nacer, sino por permanecer. Exacto, dijo el abogado Ríos. Miró a Mateo con algo de calidez en los ojos. Mateo, ¿quieres contar lo que hacíais juntos el señor de la Vega, y tú? Mateo asintió lentamente. Leíamos juntos, cada miércoles y sábado, pero después de un tiempo, también empezamos a pasear por el parque de María Luisa, junto al Guadalquivir. El señor de la Vega me hablaba de su vida, de cómo había levantado su empresa, de sus padres, que habían muerto hacía mucho tiempo. ¿Te hablaba de sus padres?, preguntó tía Carmen, sorprendida. Nunca hablaba de ellos. Conmigo sí, dijo Mateo. Me contó que su padre le enseñó a jugar al ajedrez, que su madre le leía cuentos. Dijo que se sentía solo en los últimos años. Las palabras quedaron flotando en el aire como una acusación. Me invitó a su casa cuando Isabela no estaba, continuó Mateo. Nos sentábamos en su estudio. Me enseñó su colección de libros antiguos. Dijo que a nadie más le interesaban esos libros. Es cierto, dijo Ríos. La señora Vargas quería venderlos. Los llamaba polvorientos e inútiles. Javier se frotó la cara. Esto no lo hace más fácil de aceptar. Lo entiendo, dijo Mateo en voz baja. Pero el señor de la Vega no quería que su dinero fuera a parar a gente que solo lo veía como una cuenta bancaria. ¿Y tú?, preguntó Carlos. ¿No lo ves ahora también como una cuenta bancaria? Los ojos de Mateo se humedecieron. Lo veo como la primera persona desde que mis padres murieron que se interesó por lo que yo pensaba, que me trató como alguien que importaba. El abogado asintió. El señor de la Vega escribió algo más en su testamento que debo leer. Mateo nunca me pidió dinero. Me pidió historias. Me pidió consejo. Me preguntó si era feliz. En un mundo donde todos querían algo de mí, Mateo solo quería mi compañía. Eso vale más que toda la riqueza del mundo. Tía Carmen lloraba ahora abiertamente. Ese es exactamente el Álvaro que recuerdo. Antes de que se hiciera rico, antes de que todos a su alrededor cambiaran. O quizá, dijo el señor Ferrer, antes de que se hiciera rico y descubriera quiénes eran sus verdaderos amigos. Javier se levantó, caminó hacia Mateo y le tendió la mano. Lo siento, por cómo te tratamos cuando entraste. Mateo le estrechó la mano. Carlos siguió su ejemplo. Tenías razón al venir. Álvaro quería que estuvieras aquí. El abogado Ríos cerró el testamento. Hay una cosa más que debéis saber. La señora Vargas ha dicho que irá a los tribunales. Está en su derecho. Pero debéis entender que este testamento es legalmente perfecto. Álvaro sabía exactamente lo que hacía. Mateo miró el ataúd donde yacía su amigo. Fue, hasta el final, el hombre más inteligente que he conocido. Al día siguiente, Mateo estaba frente al despacho del abogado Ríos en el centro de Sevilla. Era un edificio antiguo con grandes ventanales y una reluciente placa de latón junto a la puerta. Dentro, Ríos lo esperaba en su oficina, una sala llena de estanterías y madera oscura. Mateo, siéntate, dijo el abogado. Su rostro estaba serio. Tenemos un problema. Mateo sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué problema? La señora Vargas, efectivamente, ha acudido a un abogado caro de Madrid, el señor Cranenburg, y ha convencido a Javier y Carlos para que se unan a ella. ¿Para impugnar el testamento? Exacto, asintió Ríos. Deslizó un documento sobre su escritorio. Alegan 3 cosas. Primero, que el señor de la Vega no estaba en plenas facultades. Segundo, que tú lo influenciaste y manipulaste. Y tercero, que el testamento es injusto para la familia. Las manos de Mateo empezaron a temblar. Pero eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Lo sé, dijo Ríos con calma. Y podemos demostrarlo. Pero significa que esto irá a juicio. Puede durar meses, y no será agradable. ¿Qué van a hacer?, preguntó Mateo. Ríos se reclinó en su silla. Intentarán desprestigiarte. Te harán preguntas sobre cómo conociste al señor de la Vega. Sobre tus intenciones. Sobre tus orígenes. Mateo tragó saliva. ¿Mis orígenes? Eres huérfano, Mateo. Vives en un centro de acogida en las afueras de Sevilla. No es ninguna vergüenza. Pero su abogado intentará usarlo. Dirá que estabas desesperado, que viste a un anciano rico y aprovechaste la oportunidad. No fue así en absoluto.
La voz de Mateo sonó más aguda de lo que pretendía. Lo sé, repitió Ríos. Pero tenemos que estar preparados para lo que van a decir. Se levantó y caminó hacia la ventana. Hay algo más. La señora Vargas ha contactado con un periodista del Diario de Sevilla. Quiere contar su historia en el periódico. ¿Por qué? Para influir en la opinión pública. Si consigue presentarse como una pobre viuda a la que un chico astuto le está robando, espera que el juez sienta simpatía por ella. Mateo sintió náuseas. Esto no es justo. No, admitió Ríos. Pero así funcionan las cosas a veces, por desgracia. La gente rica con buenos abogados puede alargar mucho un caso. Pueden hacerlo difícil. ¿Qué debo hacer? Ríos se dio la vuelta y miró a Mateo directamente. De eso quería hablar contigo. Tienes una elección, Mateo. Podemos luchar. Creo que podemos ganar. El señor de la Vega dejó pruebas. Su diario, informes médicos, testimonios de su médico. Todo demuestra que estaba lúcido y que vuestra amistad era real. Pero, preguntó Mateo, porque oyó un pero en su voz. Pero será una batalla. Una batalla sucia. Querrán saberlo todo sobre ti. Tendrás que testificar. Los periodistas irán a tu centro, a tu colegio. Será duro. Mateo se miró las manos. Todavía estaban un poco sucias bajo las uñas, aunque se las había frotado por la mañana. Pensó en el señor de la Vega, en sus conversaciones en la biblioteca, en la forma en que el anciano lo escuchaba, como si lo que decía importara. Oh, dijo Ríos en voz baja, ¿puedes aceptar un acuerdo? La señora Vargas, a través de su abogado, ha hecho una propuesta. Te ofrecen 500.000 euros, si renuncias al resto. 500.000 euros. Es mucho dinero, Mateo. Suficiente para pagar tu educación, para empezar bien en la vida. Y entonces todo se acaba. Sin juicio, sin periodistas, sin pelea. Mateo levantó la vista hacia el abogado. ¿Qué querría el señor de la Vega que hiciera? Ríos sonrió con tristeza. Álvaro querría que eligieras por ti mismo, pero también querría que no tuvieras miedo de luchar por lo que es justo. Mateo respiró hondo. Pensó en la risa de Isabela en el salón, en la forma en que lo había señalado, en sus palabras. Este mocoso no tiene nada que hacer aquí. No acepto ningún acuerdo, dijo con firmeza. El señor de la Vega quería que yo recibiera este dinero. No porque lo necesite, sino porque era su última voluntad. Y voy a respetar su voluntad. 3 semanas después, Mateo estaba sentado en el mismo salón donde había tenido lugar el funeral. Pero esta vez era diferente. El ataúd ya no estaba. En su lugar, había sillas en filas, como en una pequeña sala de vistas. El tribunal había decidido celebrar la primera audiencia aquí, en terreno neutral. El abogado Ríos estaba sentado junto a Mateo. Al otro lado de la sala, estaban Isabela, Javier y Carlos con su abogado, el señor Cranenburg, un hombre de pelo cano y traje caro, la jueza, la señora Enríquez, una mujer de unos 50 años con ojos agudos, estaba sentada en una mesa al frente. Estamos aquí hoy, comenzó, para determinar si el testamento de Álvaro de la Vega es legalmente válido. Señor Cranenburg, puede empezar. El abogado de Isabela se puso de pie. Señoría, este es un simple caso de abuso. Un anciano vulnerable fue manipulado por un niño que se aprovechó de su soledad. Protesto, dijo Ríos con calma. El señor de la Vega no era vulnerable. Era. Deje que el señor Cranenburg termine, dijo la jueza. Cranenburg continuó. Demostraremos que Mateo Sánchez buscó deliberadamente al señor de la Vega en la biblioteca, que sabía quién era Álvaro de la Vega, y que tenía un plan. Mateo sintió que le sudaban las manos, pero permaneció en silencio. Señor Ríos, preguntó la jueza. Su respuesta. Ríos se levantó con un delgado expediente en la mano. Señoría, tengo aquí el registro de la biblioteca. Demuestra que Mateo Sánchez ha acudido a la biblioteca todas las semanas, durante 2 años, mucho antes de conocer al señor de la Vega. Le entregó el documento a la jueza. Mateo iba a la biblioteca a aprender, no a buscar hombres ricos. Su encuentro fue pura casualidad. Eso es lo que él dice, dijo Cranenburg, pero solo tenemos su palabra. No solo su palabra, dijo Ríos, y asintió hacia la puerta. He traído un testigo. Una mujer mayor entró. Llevaba un sencillo vestido azul y tenía ojos amables detrás de unas gafas. Esta es la señora Petra Gómez, la bibliotecaria de la biblioteca municipal, explicó Ríos. La mujer se sentó y miró nerviosa la sala. Señora Gómez, comenzó Ríos.
¿Cuánto tiempo hace que conoce a Mateo? 2 años, respondió ella. Viene desde que tenía 10. Siempre los mismos días. Siempre igual de educado. ¿Alguna vez preguntó por visitantes ricos? No, nunca. Mateo solo hablaba de libros, de lo que quería aprender. Y el día que conoció al señor de la Vega. Yo estaba allí, dijo ella. Mateo estaba en su sitio favorito, en historia. El señor de la Vega entró y se sentó casualmente a su lado. Vi que el señor de la Vega miró el libro de Mateo y empezó una conversación. Al principio, Mateo estaba incluso un poco tímido. Isabela resopló ruidosamente, pero la jueza le lanzó una mirada severa. ¿Sabía Mateo quién era el señor de la Vega?, preguntó Ríos. Semanas después, oí a Mateo decirme, ese señor tan amable resulta que es un empresario importante. Estaba sorprendido. No tenía ni idea. Cranenburg se puso de pie. Señoría, esto no prueba nada. Una bibliotecaria a la que le cae bien un niño. Prueba, interrumpió Ríos, que Mateo no es un estafador. Era un chico normal, al que le encantaba leer. La jueza tomó notas. Señor Ríos, ¿tiene más pruebas? Sí, señoría. Tengo el diario del propio señor de la Vega, con sus propias palabras sobre su amistad con Mateo. Sacó el diario y empezó a leer. 15 de abril. Hoy he vuelto a hablar con Mateo. Me ha preguntado si era feliz con mi vida. Nadie me había preguntado eso en años. Me ha llegado al alma. El rostro de Isabela se contrajo. 23 de mayo. Mateo me ha traído un libro de filosofía que había leído. Hemos discutido durante horas. Ahora me doy cuenta de lo solo que estaba. La jueza miró a Isabela. Señora Vargas, sabía que su marido se sentía solo. Isabela abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La jueza seguía mirando a Isabela, esperando una respuesta. El silencio en la sala se hizo pesado. Empezó Isabela. Álvaro nunca se quejaba. Parecía contento. Parecía, repitió la jueza en voz baja. Volvió a mirar el diario. Señor Ríos, ¿hay algo más? El abogado asintió. Me gustaría leer un último fragmento. De 2 semanas antes de que el señor de la Vega falleciera, abrió el diario por una página marcada con un clip. 28 de septiembre. Hoy he modificado mi testamento. Isabela se enfadará, pero tengo que hacer lo que siento que es correcto. Mateo me ha dado algo que el dinero no puede comprar. Atención genuina. No me ve como un hombre rico, sino como una persona con historias y sabiduría. Eso merece un reconocimiento. Javier negó con la cabeza. Esto es manipulación emocional. Álvaro era viejo, sentimental. Señor Vargas, lo interrumpió la jueza con severidad. Usted solo habla cuando yo se lo pida. Se dirigió a Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la audiencia. Mateo, quiero preguntarte algo. ¿Por qué aceptaste la amistad del señor de la Vega? Mateo levantó la vista, sorprendido de que se dirigieran a él. Porque me escuchaba, señoría. Igual que yo lo escuchaba a él. Háblame de tus padres, dijo la jueza amablemente. Los ojos de Mateo se humedecieron. Murieron hace 3 años. Un accidente de coche. Desde entonces, vivo en la casa San José, y el señor de la Vega lo sabía. Sí, se lo conté al cabo de un mes. Él me dijo que él también había perdido a sus padres de joven. Nos entendíamos. La jueza tomó notas. Señor Cranenburg, ¿tiene alguna prueba de que Mateo tuviera intenciones deshonestas? El abogado se puso de pie, pero parecía menos seguro que antes. Señoría, el hecho es que un niño de 12 años hereda millones, mientras que la familia legítima, dijo la jueza, recibe lo que el señor de la Vega les ha legado. Es su dinero y su elección. Miró a su alrededor. He oído suficiente por hoy. Comunicaré mi decisión en 2 semanas. Cuando todos se levantaban, ocurrió algo inesperado. Mateo se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Señoría, dijo en voz baja. ¿Puedo decir algo? La jueza pareció sorprendida. Adelante, Mateo. Mateo se giró hacia Isabela, Javier y Carlos. Quiero que entiendan que no hice esto por dinero. El señor de la Vega era mi amigo. El único amigo de verdad que tuve después de mis padres. Isabela desvió la mirada, pero Mateo continuó. Pero también entiendo que esto es difícil para ustedes. Son su familia. No deberían estar peleando entre ustedes. ¿Qué quieres decir?
preguntó el abogado Ríos, confundido. Mateo respiró hondo. Si la jueza decide que el testamento es válido, quiero proponer algo. La casa, la que se dona a la ciudad. Quiero que la señora Vargas pueda seguir viviendo en ella todo el tiempo que quiera. La sala se quedó en silencio. Isabela levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Y, continuó Mateo, quiero que Javier y Carlos reciban 100.000 euros extra cada uno de mi parte. Mateo, empezó Ríos. Pero Mateo levantó la mano. El señor de la Vega no querría que su muerte causara tanto dolor y tanta pelea. Era un buen hombre. Querría que hiciéramos las paces. Javier y Carlos se miraron, claramente conmovidos. Pero, dijo Mateo, y su voz se hizo más firme, quiero que el dinero que quede se use como el señor de la Vega quería, para mi educación y para un fondo que ayude a otros niños como yo. Niños que ya no tienen padres, pero que quieren aprender. Tía Carmen, que había estado sentada en silencio en un rincón, empezó a llorar. Eso es exactamente lo que Álvaro habría querido. Isabela se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido. ¿Por qué haces esto?, le preguntó a Mateo. Después de cómo te he tratado. Mateo la miró tranquilamente. Porque el señor de la Vega me enseñó que uno puede ser la diferencia entre el bien y el mal. Y yo quiero ser la persona que él vio en mí. La jueza sonrió por primera vez. Esa es una actitud muy madura para un niño de 12 años, Mateo. Cranenburg parecía derrotado. Le susurró algo a Isabela, que asintió lentamente. Señoría, dijo con cansancio, mis clientes retiran su objeción. 6 meses después, Mateo estaba frente a un gran edificio en el centro de Sevilla. Sobre la entrada colgaba una placa brillante. Centro de Estudios Álvaro de la Vega. Para jóvenes con sueños. Era la inauguración oficial. Había periodistas en la entrada, familias con niños esperando con curiosidad. Y junto a Mateo estaban el abogado Ríos, tía Carmen, y el señor Ferrer. ¿Nervioso?, preguntó Ríos con una sonrisa. Mateo asintió. Llevaba ropa nueva, un jersey azul, y unos pantalones limpios, pero todavía se sentía un poco incómodo siendo el centro de atención. El señor de la Vega estaría orgulloso, dijo tía Carmen, poniendo una mano en su hombro. El alcalde de Sevilla se adelantó para la inauguración. Hoy abrimos un lugar especial. Un lugar donde los jóvenes pueden venir a aprender, a leer y a crecer. Todo gracias a la visión de Álvaro de la Vega y a la bondad de Mateo Sánchez. Sonaron aplausos. Mateo sintió que se le sonrojaban las mejillas. Mateo no solo ha honrado el legado del señor de la Vega, continuó el alcalde, sino que nos ha enseñado a todos una lección sobre lo que es verdaderamente importante. Las puertas se abrieron, y todos entraron. El edificio era precioso. Donde antes estaba el salón, ahora había una gran biblioteca con cientos de libros. Cómodas sillas y mesas llenaban el espacio. En las paredes colgaban fotos de Álvaro de la Vega, sonriendo entre sus queridos libros. En un rincón, una placa de bronce conmemoraba a Álvaro de la Vega y Cortés. Un hombre que entendió que la mayor riqueza no está en el dinero, sino en el tiempo que se comparte con los demás. Mateo recorrió las salas. Había aulas de estudio, una sala de ordenadores, incluso una pequeña cocina donde los niños podían merendar juntos después del colegio, todo de acceso gratuito para los jóvenes que lo necesitaran. Mateo, una voz familiar sonó detrás de él. Se dio la vuelta. Era Isabela. Tenía un aspecto diferente, vestida de forma más sencilla, con el pelo suelto, menos maquillaje, y en sus ojos había algo que no estaba en el funeral: sinceridad. Señora Vargas, dijo Mateo. Cortés. Isabela. Lo corrigió suavemente. Quería darte las gracias. Por lo que hiciste, por la casa, por todo. No tiene que agradecérmelo. Aún así, lo hago. Miró a su alrededor. Al magnífico centro de estudios. A Álvaro le habría encantado esto. Tenía toda la razón sobre ti. Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo echó de menos cada día. Lo sé. Isabela esbozó una sonrisa acuosa. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de su bolso y se la dio a Mateo. La abrió con cuidado. Dentro había un viejo reloj de bolsillo con unas iniciales grabadas. A, B, C. Era de su padre, dijo Isabela. Álvaro lo llevaba siempre. Creo que le gustaría que lo tuvieras tú. Mateo sostuvo el reloj como si fuera de cristal. Yo no sé qué decir. No digas nada. Solo llévalo y recuérdalo. Javier y Carlos también entraron.
Parecían incómodos, pero sinceros. Nosotros también queríamos decir algo, empezó Javier. Nos portamos como idiotas. Álvaro se merecía algo mejor. Y tú también. Está bien, dijo Mateo. No, dijo Carlos. No está bien, pero queremos arreglarlo. Queremos ser voluntarios aquí, ayudar con este proyecto. Mateo sintió una cálida oleada de emoción. Eso le gustaría mucho al señor de la Vega. El alcalde dio una palmada. Brindemos por la inauguración. Todos levantaron una copa. Mateo miró a su alrededor. A la sala llena de gente, de libros, de posibilidades. Pensó en aquel primer día en la biblioteca, cuando un anciano amable se sentó a su lado. Al salir a uno de los balcones que daban a la Giralda, abrió la mano y miró el reloj. No era un final, sino el verdadero comienzo. Era una promesa silenciosa a su viejo amigo, de que su legado, el de la bondad y la curiosidad, viviría para siempre, no en el oro, sino en las oportunidades que ahora florecían en el corazón de la ciudad.